¿Qué tal, amigos de Chimborazo? Estamos con ustedes a través de la señal de TV Sultana. Nos acompaña hoy el secretario ejecutivo del CONCEP, Rodrigo Vélez, con quien conoceremos el porqué de la determinación de una tabla de dosis máxima para el consumo en drogas. Bienvenidos. Señor secretario, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Por qué la determinación de cantidades máximas permitidas para que una persona lleve drogas? ¿Qué los llevó a definir esto? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias por esta invitación. La tabla de cantidades máximas admisibles habla de en un rango donde la cantidad que puede portar un ciudadano no es delito. Ya la Constitución nos establece que las adicciones son un problema de salud y en su último inciso en dicho artículo habla de que no se criminalizará los usos y consumos. Había que viabilizar, había que darle una herramienta técnico-jurídico a los operadores de justicia, porque es para los operadores de justicia esta tabla, para que ellos disminuyan la discrecionalidad en sus determinaciones sobre si un ciudadano está aportando para su consumo personal o ya estamos hablando de micro o narcotráfico. Ya. Ahora, ¿cómo tiene que actuar la autoridad en el caso de encontrarse las cantidades, llámese para marihuana, de pasta base de cocaína, éxtasis, etcétera? ¿Cómo debe actuar? Ustedes pusieron límites, 10 gramos para marihuana, si no me equivoco. Si encuentra con 9, si encuentra con 11, si encuentra con 15, si encuentra con 10. ¿Qué pasa? ¿Cómo debe actuar? Hay otras herramientas adicionales a lo que los operadores de justicia pueden acudir. De hecho, se sugiere los exámenes y están establecidos los exámenes psicosomáticos que tienen que hacerle al ciudadano. Y esto debe ser hecho por un perito, un psiquiatra o un psicólogo especializado en la materia. Tiene que ver también la cantidad, como bien usted menciona, la cantidad que el ciudadano ha sido encontrado portando. Y debe referirse a esta ayuda técnico-científica de la tabla. También se tiene que leer el parte, porque de pronto pudiera ser que es un ciudadano que se ha estado haciendo un seguimiento por una posible relación con el narcotráfico, una red de narcotráfico. O si es un ciudadano que está aportando para su consumo, ¿no? Y si es reincidente, si es al día siguiente, es decir, hay un protocolo que se tiene que establecer. De hecho, las experiencias recientes ya nos hablan de algunos jueces que les ha apoyado las cantidades máximas admisibles de la tabla y nos los refiere al CONCEP para que sigamos un protocolo de tratamiento o recomendación hacia una clínica en particular. ¿Siempre hay un proceso de detención a quien porte droga para que llegue la aplicación de esta tabla? Es decir, porque el policía no va a ir con una balanza, con una romana ahí para medir, ¿no? Sino que tiene que ir un proceso y que será el juez el que determine cuál es el trámite que se dará a esa posición. Es así. El juez finalmente tiene que determinar, no es potestad del policía determinar si la cantidad... ¿Qué pasa con otras drogas, señor secretario? Por ejemplo, crack. No está en la lista, o LSD, no sé si sigue en boga, hubo un momento en que estuvo muy en boga, usted conoce. ¿Qué pasa con otras drogas? Bueno, hay sustancias todavía inclusive las drogas de síntesis, sí, que se la están desarrollando en muchos países. Se pueden hacer en casa. Y se las puede hacer en un lugar realmente reducido, sin mayores tecnologías. Claro. En todo caso, de eso, las instancias del Estado que tenemos que ver con la materia, y especialmente las instituciones de interdicción como la Policía Antinarcótico, la Fiscalía, etcétera, ellos están muy atentos en el tema. Se está estudiando si las plantaciones o las cantidades de plantas que se han encontrado en amapola, el nivel de alcaloide que tiene, va a determinar si a futuro pudiera haber una situación de heroína en el país. Esas investigaciones se están realizando. Se va a complementar a futuro en la tabla con otras sustancias a medida que la experiencia, que la práctica lo vaya determinando. Hay un alto número de ciudadanos detenidos, es decir, privados de la libertad, por tenencia de cantidades mínimas de droga. ¿Estas personas podrían beneficiarse de esta tabla? Es decir, el juez, habida cuenta que hay una determinación exacta de gramos, podría decir, no, esta persona fue... Oímos casos de que por 1 gramo, 2 gramos pasan 12 años, 10 años, 6 años. ¿Podría el juez rever esta causa?
podrían rever la causa. Consideramos que vamos a favorecer a tantos ciudadanos que están privados de la libertad por cantidades tan pequeñas. E inclusive mire la experiencia que como país, es una experiencia que la han venido observando muchos países del mundo, cuando se determinó que aquellas, especialmente mujeres ciudadanas que habían portado cantidades menores a 2 kilos, el tema de las mulas, se les dio la libertad después de haber seguido un procedimiento y tenemos que han reincidido en el delito menos del 1%. Es una experiencia realmente que hay que seguirla analizando y con la posibilidad de que se pueda repetir. Usted conoce perfectamente, el Ecuador era beneficiario de una bondad por parte de Estados Unidos, el Ecuador y otros países, a través de la ATPDA, una ley norteamericana que premiaba a los países del área andina para que puedan llegar con determinados productos sin aranceles hacia esa nación, en premio, en pago por esta lucha contra las drogas. Ahora no tenemos ya ese ATPDA, venció, pero hubo el renunciamiento soberano del Ecuador además sobre este. ¿Qué pasa? ¿Esto significa que dejamos de luchar contra las drogas y que cualquier espacio puede ser susceptible de contaminación y de generación de drogas? ¿O seguimos en la lucha con el mismo ahínco que lo hicimos durante tantos y tantos años? Bueno, el Ecuador tiene una voz, una política soberana sobre el fenómeno social de las drogas. Nosotros vemos al fenómeno social desde la prevención. Y en efecto, en el pasado, otros países determinaban lo que tenían que hacer las naciones para seguir luchando, seguir justificando la guerra contra las drogas, sin pensar, sin centrar todo el accionar en el ser humano. En el Ecuador nosotros estamos centrando nuestras políticas en el ser humano, ya no en la sustancia, ya no en el objeto, sino en el sujeto, entendiendo las realidades, entendiendo el uso y los consumos. En cuanto al APTDA, era parte de las políticas, se nos pedía que haya un incremento del 10% anual en las capturas de sustancia, que debía haber un incremento del 12% anual en las personas privadas de libertad. Ya, por eso llegamos es decir, ¿podríamos llenar las cárceles para cumplir con este...? Teníamos que llenar las cárceles para demostrar que estábamos cumpliendo, por eso nuestras cárceles están hacinadas. Tenemos solo en el año pasado, el año 2012, aproximadamente 5.000 personas privadas de libertad por tenencia de cantidades pequeñas, mientras creo que no llegan a 500 personas las que realmente están por narcotráfico. Y ahora en los consumidores había esa reciprocidad, podríamos hablar, es decir, estos niveles de exigencia para los países donde se supone, se produce, pero donde se consume, donde se prueba que se consume, ¿había estos niveles de exigencia para allá? No, para nada. Siempre se ha puesto el dedo en las naciones donde supuestamente se produce. Y esto, el Ecuador ha propuesto mundialmente alternativas, nuevos paradigmas, cómo llevar adelante este fenómeno social. Por ejemplo, las políticas de desarrollo alternativo preventivo para las poblaciones, para las zonas vulneradas y vulnerables, donde antes los ciudadanos eran cooptados por el narcotráfico. Ahora hay proyectos de desarrollo socioeconómico para que tengan una alternativa de desarrollo a estos ciudadanos y poder el Estado ecuatoriano también apoyarlos con miras a que estas poblaciones no vuelvan a ser cooptadas. Tenemos casos de camaroneras, de hacienda, y en esto en coordinación con diferentes instituciones, ministerios del Estado ecuatoriano que tenemos que ver en el tema, ¿no? Señor secretario, muchísimas gracias, felicitaciones, usted lo ha dicho, este es un tema soberano, un tema de prevención y, desgraciadamente, el de consumo no es un tema policial, es un tema de salud. Muchísimas gracias.